nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les recordamos que el jueves 1 de noviembre es día de obligación y hay dos misas, una a las 8 y otra a las 5:30. Y el viernes 2 de noviembre no es día de obligación, pero hay misa cantada también a las 5:30 de la tarde. Hoy, con la fiesta de Cristo Rey, terminamos todo el ciclo del año litúrgico. Ya nomás quedan unos cuantos domingos para empezar de nuevo con el primer domingo de Adviento. La fiesta que estamos celebrando cierra todos los misterios de la vida de nuestro Señor que celebramos durante el año. Y la Iglesia lo presenta, así lo determinó el Papa Pío IX, el 11 de diciembre de 1925 como Cristo Rey. ¿Y para qué instituye el Papa la fiesta? La instituye para contrarrestar la gran ola de laicismo, de secularismo. Es decir, que las personas, las familias, los individuos, las naciones vivan como si Dios no existiera. Ese es el mayor de los males de nuestro siglo. Y no solamente eso, lo que es aún peor, no solamente que las naciones vivan y los individuos, las familias, vivan en una completa indiferencia y olvido de los derechos de Dios. Lo que es peor aún es la promoción de la idolatría, y no de cualquier idolatría, sino de la idolatría al demonio, en todos los lugares, Entonces, Dios, Cristo, quiere reinar, y esa debería ser nuestra única preocupación. Dios quiere reinar en nosotros por la fe en la inteligencia. Por la fe en la inteligencia. Es decir, que nosotros conozcamos su doctrina, que conozcamos la fe, lo que la Iglesia enseña, y así reine en la inteligencia. Que Cristo reine en nuestra memoria por la virtud de la esperanza. Que vivamos con toda el alma solo el momento presente. Si hay algo que hay que recordar del pasado, es solo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestra historia, y que Dios reine en nuestra voluntad por la virtud de la caridad. Esa es la primera forma que Dios reina entre nosotros. Él mismo lo dice en el Evangelio que acabamos de escuchar, que mi reino no es de este mundo. ¿Cómo aparece Cristo Rey en el mundo en la actualidad y cómo se manifiesta su reino? Pues lo tenemos en el Evangelio. Un reino entregado a la maldad, en manos de los malos en la actualidad. Un rey ultrajado, ofendido, deshonrado, desobedecido, a quien se le tiene la mayor indiferencia. Entonces, ¿cómo nosotros hemos de reinar con Él? Nosotros, fíjense, y esta es la primera vez que ustedes lo van a escuchar, y yo creo que son las únicas personas en el mundo que lo van a escuchar el día de hoy. Nosotros no podemos reinar con Cristo de otra forma más que como víctimas juntamente con Él. Porque si lo ven, Él reina desde la cruz. Él reina desde la cruz. Y un día que entra San Francisco de Asís a la iglesia de San Damiano y le dice a Jesús: ¿cómo puede ser posible que tú estés crucificado y yo no esté?
¿cómo puede ser posible que tú estés crucificado y yo no esté crucificado contigo? Si no reinamos juntamente con Cristo como víctimas unidas a Él, a su expiación, nosotros no tenemos nada que ver con Cristo. Entonces, fíjense, nosotros no conocemos el alcance, las consecuencias que cada uno de nuestros pecados ha tenido para el mundo entero. Nosotros no vemos las consecuencias de nuestros pecados en el mundo. Pero eso no significa que no sean reales, de ninguna forma. Si nosotros hoy nos quejamos de la maldad en la iglesia, del escándalo en la iglesia, que nunca pudo haber estado peor desde lo más alto hasta lo más bajo, todos hemos tenido parte en el mal, de forma absoluta. Y si todos hemos tenido parte en el mal, nosotros lo único que podemos hacer es redimir, es expiar junto con Cristo en la cruz. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste la miseria del mundo? La miseria del mundo consiste en el pecado, en el rechazo de Dios, en la desobediencia de los derechos de Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que preguntarnos, cada uno de nosotros, si yo supiera, ¿qué no haría yo si yo supiera las consecuencias para el mundo de mis propios pecados? Yo tengo parte que ver en el mal del mundo por mis pecados. Y es el caso, desafortunadamente, de cada uno de nosotros. Sí. Entonces, eso es lo primero. Fíjense, un solo pecado mortal sería suficiente para que Dios viniera y destruyera el mundo entero. Para que Dios dejara caer todas las calamidades posibles en este mundo. ¿Sí? Y sin embargo, ¿en qué consiste el pecado? En poner una criatura en lugar de Dios, en ser indiferentes ante Dios, en desear, en llegar a desear que Dios no existiera, como si eso fuera posible. En eso consiste el pecado. Cuando en el Antiguo Testamento marchaba el ejército de Israel contra el ejército de Jericó, nadie dijo nada. Nadie dijo nada ni se preocuparon. Pero las primeras veces que lucharon contra el ejército de Jericó, perdieron y muchos se murieron. Hasta que alguien dijo: en el ejército de Israel hay un soldado que tiene un pecado mortal y por eso no han ganado. Y el soldado que cometió el pecado tuvo que confesar y expiar por sus pecados. ¿Sí? Agradezcámosle a Dios que Él no nos castiga como lo hizo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, no lo vemos. La diferencia del castigo en el Antiguo Testamento con el castigo en la actualidad es que el castigo de hoy no lo vemos. Es invisible, pero el castigo es el mismo y está en todas partes. ¿Sí? Entonces, decía
le decía nuestro Señor a Santa Margarita María Alacoque, dice, una sola alma justa puede obtener el perdón de 1000 pecadores. Sí. Entonces, hemos de darnos cuenta de lo que el pecado significa y las consecuencias que tiene para nosotros mismos, para nuestras familias, para nuestra sociedad. Fíjense, si las personas quisieran tener al menos la más mínima preocupación por el bien de sus familias y de sus sociedades, de sus pueblos, lo primero que tendrían que hacer es no cometer ningún pecado. ¿De qué forma un hombre puede llegar a esperar que le salga bien las cosas y que todo esté bien en la vida cuando ofende a Dios? Eso es imposible. Sí. Entonces, cada uno de nosotros tiene el derecho, la obligación, la responsabilidad de buscar el remedio para tanto mal en el mundo. Y el único medio, la única solución está en contraponer en la balanza de Dios expiación por tantos pecados. Esa es nuestra primera vocación. Nuestra primera vocación. Quien no cumple con esta vocación, con esta responsabilidad de expiar, de inmolarse, de ofrecerse, de sacrificarse por los pecados del mundo, no puede llamarse católico. Sí. Entonces, ¿creen ustedes que nosotros, si amamos a Dios, puede ser posible que nosotros lo veamos insultado y estemos sin ningún deseo de expiar por el pecado cuando Dios es ofendido? No puede ser posible. No puede ser posible. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La Sagrada Comunión debe de verse desde dos puntos de vista. El primero, que todos lo sabemos y la inmensa mayoría de los católicos lo hacen, de ver la Sagrada Comunión como medio para unirnos con la vida de Cristo. Ese es solo el primer elemento. El segundo y el más importante, la Sagrada Comunión debe ser vista como medio de unión con la muerte de Cristo, con la inmolación de Cristo, con la pasión de Cristo, con la expiación de Cristo. Casi nada más para eso comulgamos. Si ustedes han recibido, fíjense, si recibiéramos una sola vez la Sagrada Comunión en la vida, con este espíritu de unión con la pasión de Cristo, con la muerte de Cristo, con la inmolación de Cristo, sería suficiente para santificarnos. La comunión, recibir la comunión en la mano, jamás de los jamases, nunca puede ser expresión de unión con la muerte de Cristo. No puede ser posible. Hablar mal, venir mal vestidos a la misa, estar indiferentes en la misa y recibir de forma indiferente la Sagrada Comunión, a nadie le beneficia. ¿Sí? Entonces, son muy pocos los que nos unimos a Cristo víctima en la Sagrada Comunión. Sí, por eso es que casi nunca logramos ningún fruto de la Sagrada Comunión, porque la primera consecuencia, el primer efecto de la recepción de la Sagrada Comunión tiene que ser de que uno adquiera la voluntad de unirse a Cristo víctima por expiación, como expiación por los pecados. ¿Sí? Entonces,
La comunión nos diviniza y nos inmola juntamente con Cristo. La Sagrada Comunión no puede hacer una sola cosa sin hacer la otra. Sí. Entonces, no se obtiene ningún fruto de la Sagrada Comunión si no se enfatiza este segundo efecto de la Sagrada Comunión, la unión con Cristo víctima. Sí. Entonces, la Sagrada Comunión nos diviniza y nos inmola. No se puede hacer una cosa sin la otra. De hecho, los católicos no deberíamos recibir la Sagrada Comunión si no estuviéramos dispuestos a expiar, a inmolarnos, a ofrecernos juntamente con Cristo como expiación por los pecados del mundo. Entonces, el efecto inmediato de la recepción de la Sagrada Comunión es la unión con Cristo víctima, es decir, con Cristo inmolado y con Cristo inmolándose, nosotros juntamente con Él. El remedio de todos, fíjense, el remedio que Dios puso para salvación de la humanidad fue una víctima divina, sobrenatural, inmaculada, el Cordero de Dios, nuestro Salvador. Por el mismo camino que Él vino a encontrarnos, que es el de la expiación, del dolor, es el mismo camino por donde lo encontramos. Y allí donde lo encontramos nos unimos con Él. El mundo lo que más necesita es víctimas que se unen a Cristo, víctima en la Sagrada Comunión. Si no lo hacemos todos los fines de semana, pues el día de hoy, nos unimos a Él y le pedimos a la Santísima Virgen que nos enseñe a amarlo y a estar con Él, a corredimir con Él por los pecados de la humanidad, que es lo que el mundo más necesita. ¿Y de dónde va a obtener el mundo esto? De nosotros, en unión con Cristo, víctima. ¿Sí? Entonces, dispongamos nuestras almas a hacer eso este día, en la fiesta del último domingo del año. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.